Entonces vamos a empezar con la palabra de Dios. Les voy a invitar a que me acompañen a Gálatas 4:19, por favor. Gálatas 4:19. ¿Cuántos están contentos? ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué decía el apóstol Pablo que sufría? ¿Por qué estaba él angustiado, afanado? ¿Por qué él trabajaba? ¿Cuál era la visión de la iglesia hacia sus discípulos? Tenía un propósito y dijo: hasta que Jesucristo sea formado en ustedes. Uno de los grandes propósitos de nosotros como discípulos de Jesús es que Jesús sea formado en nosotros. Y a esto le voy a llamar el carácter de Cristo. Se le conoce en la doctrina cristiana como el carácter de Jesús, ¿sí? Hasta que Jesús sea formado en nosotros, hasta que Jesús sea formado en ti. Dile a la persona que está a tu lado: Dios busca formar el carácter de Jesús en ti, ¿sí? Dios busca formar el carácter de Cristo en ti. ¿Qué es el carácter? El carácter de la enojona que vive dentro de ti o del enojón que vive dentro de ti. ¿Será ese el carácter? ¿Qué es el carácter? ¿Tú qué piensas cuando pensamos en carácter? O cuando decimos, ¿sabes qué? Esa persona tiene buen carácter. Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Hay gente que tiene un carácter hermoso, bonito. O hay gente que dice, hay gente que tiene carácter determinado. ¿Qué hace a los héroes? ¿A cuánto les gusta el fútbol americano? A mí no soy tan fan, no le entiendo tanto, pero sí me gusta ver el Super Bowl, ¿verdad? Porque se ponen unos buenos agarrones. De hecho, en muchos deportes, en las finales y esos dan unos agarrones impresionantes, ¿verdad? Hasta el voleibol se pone bueno, ¿no? Tantas cosas que se ponen buenísimas, ¿verdad? A mí me gusta ver deportes así porque veo cómo hay cada historia de personas. ¿Y cuántos saben que en el último Super Bowl hubo por ahí un héroe que hizo ganar, que fue el culpable, que hizo ganar a su equipo? ¿Cuántos lo saben? Sí. Y alguien decía, ¿verdad? Que no te metas con él, o que no vayas a pensar que él está derrotado. Entonces, esa persona, lo que alcanzamos a determinar es que tiene carácter, ¿sí? Un héroe tiene varias características, pero una de ellas es que se levanta de toda circunstancia de derrota. Son personas valientes. Entonces, a muchos de nosotros nos gusta admirar héroes porque los vemos con unas agallas, con un carácter impresionante. Pero ¿quién se encarga de formar carácter? ¿Quién se encarga? ¿Quién formó? Porque hay gente débil de carácter y hay gente fuerte en carácter, ¿verdad? Mi esposa comentaba alguna vez, platicaba que una vez tuvo una mujer en consejería que ella era muy fuerte de carácter, era mandona, era la que mandaba en casa y sus chicharrones eran los que tronaban. ¿Cuántas vinieron de esas aquí? A ver, era una mujer fuerte de carácter, pero
De repente uno de sus hijos se casó y se fue a vivir por allá, creo que al Distrito Federal, algo así por el estilo. Y resulta que por allá se casó, se juntó por allá con una mujer, y un día que la fue a visitar, ¿verdad? Fue a visitar a su hijo y todo, y vio ahí a su hijo con su esposa, y de repente vio que ella se levantaba, ella como artista de telenovela, se levantaba a cierta hora, y el que se levantaba a preparar el desayuno era él, y a ponerle el lunch, y a servirle el café y todo, y ella como la jefa, ¿verdad? Y como la manda más, y él era doblegado de carácter. Y entonces la mujer se quedó pensando por qué error había cometido algo así, pues por qué su hijo le había salido tan mandilón, ¿verdad? Y bueno, mi esposa ya después le demostró que ella es la que había formado a su hijo, ¿verdad? Entonces, no quiero yo hacer ahí que haya un pleito de matrimonial, ni mucho menos. Pero la verdad es que hay muchas, ¿cuántos se han dado cuenta que hay muchas mujeres fuertes de carácter gobernando un hombre débil de carácter? Son las cosas que no se hablan en la iglesia, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que tomar el papel duro porque el hombre nomás está apasguatado, ¿verdad? Y todo ahí. No es lo correcto, a veces ocurre. Pero eso ocurre mucho. ¿Se acuerdan de Acab y Jezabel? ¿Quién era el débil o la débil de carácter? Y Jezabel era fuerte, ¿verdad? Entonces, desarrollar carácter es algo muy esencial, importante en la vida, ¿verdad? Porque finalmente la gente con carácter son los héroes, se convierten en los héroes. Platicábamos algo que por ahí, con un varón de aquí de la iglesia, y decía algo, mira, muchas veces, ahí te va un tip, ¿cuántos de aquí son inteligentes? ¿Creen que Dios les ha dado una inteligencia importante, un IQ bueno? Pues déjame decirte que con tristeza, si hay inteligencia pero no hay carácter, los inteligentes van a terminar sirviendo a la gente de carácter, aunque sea mucho menos inteligente. ¿Por qué? Porque se requiere desarrollar carácter en esta vida. Entonces, el apóstol Pablo estaba preocupado porque los discípulos desarrollaran el carácter de Jesús. Porque, ¿sabes? Para mí Jesús fue mi gran héroe. No sé para ti. Pero muchos dicen, es que ¿cuántos estamos acostumbrados en la iglesia a exaltar el amor de Dios? ¿Sí? A exaltar que Dios nos amó y por eso fue a la cruz y murió por nosotros, ¿sí o no? Pero ¿qué tal su valentía? ¿Qué tal su carácter? ¿Qué tal que un dijo, mi vida yo no me la están quitando, yo la estoy poniendo en sacrificio para rescatar a los perdidos? Nadie me la quita, yo la pongo. Carácter. Pedro, no no tomes tu espada, hazla a un lado. No es tiempo. Porque yo tengo que ir a esa cruz. Valiente. Yo puedo identificar algunos ingredientes de carácter. El carácter de Jesús. Un buen carácter que finalmente nos hacen a la gente triunfadora. Hacen a la gente exitosa. Acompáñame a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 al 7.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. A ver qué dice ahí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Quiere decir, échale ganas. Quiere decir, entusiasmo. Quiere decir, apasionate. Quiere decir, emprende apasionadamente ese negocio que Dios puso en tu corazón. Trabaja arduamente. Métele los kilos. ¿Sí o no? Aviva el fuego. No seas perezoso. Dile que a tu lado y te hablan. Apasionate. Nos vinieron a hablar de la adoración y la alabanza, ¿verdad? ¿Y qué decían? Apasionate. Si no hay pasión, pues no hay nada. Trabaja con pasión. Sirve a Dios con pasión. Alábale con pasión. Primer ingrediente del carácter es pasión. Pasión. Entusiasmo. Enfrentar la vida con ese ingrediente es importante. Aviva el fuego. Segundo ingrediente. ¿No nos ha dado espíritu de qué? El segundo ingrediente es valentía. ¿Qué es lo contrario a la cobardía? Valentía. Las personas con carácter son valientes, enfrentan la vida con valor, sin miedo. Las personas con carácter no tienen miedo de la situación económica, no tienen miedo de Donald Trump, ni que vengan los delincuentes, ahora llenarse aquí México de gente, ¿verdad? Y entonces va a haber un gran problema, ¿sí? La gente valiente ve las cosas con oportunidad. Tristemente, estaba viendo yo en la noticia que hay gente por allá suicidándose en la frontera porque están pensando que en México se van a venir prácticamente a morir. Que la situación y el gobierno, no sé, ¿verdad? A veces me imagino que ven mucha televisión, muchas películas, no sé cómo sea la cosa, pero esa es una mentalidad muy pobre. ¿Cómo es posible? Falta valentía. Poder. Tercer ingrediente del carácter de Jesús. Poder. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, repítelo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No es solamente una expresión de fe del apóstol Pablo. No es solamente decir, aquí yo voy a estar acostado en la hamaca y entonces todo lo puedo en Cristo y Señor, ahí te pones a trabajar porque yo aquí me espero. Es un desarrollo de carácter, de poder, de mentalidad, que dice todo se puede. Para Dios nada le es imposible. ¿Sí? Y como para Dios nada le es imposible, yo voy a esforzarme, voy a ser valiente, voy a emprender, voy a transformar, voy a cambiar porque Dios está conmigo. Es carácter. Siguiente ingrediente del carácter de Jesús. ¿Cuál quién crees? ¿Quién me dice? Amor. ¿Sí? ¿A ti qué amor te mueve?
¿Cuál fue el amor que movió a Jesús? A ser valiente, a saber que del otro lado había una esperanza para la humanidad en esa cruz. El motor que nos mueve es el amor. ¿A ti qué te mueve? ¿Qué motor te mueve? ¿Qué te mueve para salir a echarle ganas? El amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas. Sí, el amor a su futuro, el amor a su bienestar. El amor es el motor que mueve, ¿verdad? Quinto ingrediente, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Tener dominio sobre tu propio ser. No sé qué circunstancia estés pasando, pero muchas veces tenemos que tener el dominio propio cuando estamos, ¿cuántos han pasado circunstancias difíciles, económicas? A veces podemos decir, ¿sabes qué? Ahorita no es tiempo de gastar, ¿verdad? Es tiempo de fusilar tarjetas y este tipo de cosas porque tenemos dominio propio. ¿Sí? Ahorita no es tiempo de endeudarnos porque tenemos ¿qué? Dominio propio. Oye, pero se me antojó y mira, está bien bonito. Eso sí, pero no. Ahorita no es tiempo. ¿Sí? Eso es dominio propio. Dominar tus propias pasiones, tus propios deseos. Ves por ahí, por ahí al chavo, ¿verdad? Joven que te gusta y ves que está bien galán y todo, pero dices, ahorita no, ¿verdad? Porque si no, al rato se me convierte, ¿verdad? En sapo, el príncipe azul. Entonces dices, no es el momento, eso es dominio propio. Jesús tenía dominio propio. Le dijo a Pedro, le dijo, oye, ¿qué crees que yo no puedo? ¿Tú crees que necesito que tú me defiendas? Yo voy a la cruz por mi propia voluntad. ¿Necesito que me defiendas? ¿Tú crees que yo no puedo en estos momentos pedirle a mi Padre y que mande legiones de ángeles y acabar con todo este ejército y esta ciudad que me está llevando y que me está crucificando? ¿Tú crees que yo no puedo? Pero Jesús tuvo dominio propio y dijo, yo puedo hacer eso, pero no lo voy a hacer porque tengo propósito más especial para la humanidad. Y Jesucristo estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, cuando decididamente fue a la cruz a recibir ese castigo que Él no merecía y que tú y yo sí merecíamos para hacernos, para darnos el perdón y hacernos de alguna manera limpios delante del Padre Celestial. Tuvo ese dominio propio. La semana pasada hablábamos de los pactos. Muchas veces Dios nos pide cosas y tienes la opción de decir si lo voy a entregar o no lo voy a entregar. Pero el dominio propio hace que tú finalmente lo entregues y digas, ¿sabes qué? Pudiera quedarme con esta bendición. Pudiera quedarme con este dinero, con esta bendición que tengo. Pero ¿sabes qué? Lo voy a entregar. Sí. Pudiera disfrutar mi belleza y mi juventud. Pudiera tener los novios o las novias más hermosas y sacarle mucho jugo en mi etapa juvenil. Pero ¿sabes qué? La voy a entregar. Por amor a Jesús.
¿Qué nos produce ese carácter? Ya vimos los 5 ingredientes, pero ahora quiero hablar, ¿qué nos produce carácter? Porque fíjate bien, hay gente que tiene, sin ser cristianos, tienen algunos ingredientes de este carácter. ¿Sí? Gloria a Dios que para nosotros la palabra nos la pone así, tan explícita, tan entendible, y podemos entender esto para desarrollar carácter. Pero hay gente allá afuera que no tiene muchas cosas, no tiene mucha enseñanza y tiene carácter. Y tiene algunos ingredientes de este carácter. ¿Cómo adquirimos el carácter? ¿O cómo podemos producir carácter? Fíjate bien. O somos hijos o somos padres. O estamos adquiriendo carácter, o muchas veces estamos o tenemos la responsabilidad de impregnar, de formar como con un cincel y un marro carácter en otros. Y no solamente estoy hablando de hijos y padres. Vamos a leerlo. Efesios 6 del 1 al 4, por favor. Efesios 6 del 1 al 4. Muy bien. Fíjense bien, dice la Escritura que hay papeles fundamentales tanto para los hijos y para los padres que van a llevar a como resultado, a formación de carácter. ¿Sí? Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Déjenlos que hagan berrinche y se revuelquen. No, ¿verdad? No se está hablando distinto. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me voy a quedar con 3 palabras. Para los hijos, honra. Y para los padres, disciplina y amonestación del Señor. En estos momentos, mi mamá está en un hospital, está a punto de ser operada, porque se quebró la cadera. Estoy varias veces en la semana, he estado yendo y estamos al tanto de lo que está pasando con eso. Y mi mamá, quiero decirles un poco, pero mi mamá es de carácter muy fuerte. Fue una mujer de campo, hija de un hombre muy trabajador, muy emprendedor, un campesino que llegó a adquirir muchas tierras, y era una persona que su fama que tenía es que era un hombre con dinero, poderoso en su comunidad, porque era muy emprendedor. Era una persona de mucho carácter. Entonces puedo decirte que mucho de eso, mi madre fue así como muy, muy luchona en la vida, ¿no? Pero algo que yo, he estado meditando, y mi esposa y yo lo platicamos y lo sabemos, es que algo que yo puedo decirte que a mí me imprimió algunas cosas,
que posiblemente no me caía tan bien cuando me estaba imprimiendo, cincelando, ¿verdad? Con un marro y un cincel, pero a mí ella me mandaba a trabajar, como que tenía esa preocupación. Y me mandaba a trabajar desde muy temprana edad. Como más o menos, como me acuerdo, a los 9 años o 10 años andaba yo pidiendo trabajo, ¿verdad? Allí en el mercado, cosas así, yo iba, porque mi madre me mandó a pedir trabajo. Entonces, hoy en día muchos niños los mandan a pedir dinero, ¿verdad? A estirar la mano, ¿verdad? Muchos jóvenes los mandan y los enseñan a estirar sabroso la mano. No, a mí me enseñaron a trabajar y me dijeron, vaya a buscar trabajo. Aquí no queremos flojos. Entonces, realmente yo te puedo decir que hasta hoy en día, yo puedo, bueno, no hasta hoy, sino siempre, hace muchos años, yo he valorado la valentía de mi madre, que tuvo ese carácter, ¿verdad?, de cincelarme duro para formar carácter en mí. Le estoy eternamente agradecido. Entonces, definitivamente, los primeros que impactan la vida para formar carácter son los padres. Y los padres pueden formar gente débil de carácter o fuerte de carácter. Los padres son los responsables de generar, ahora sí que jefes o siervos o empleados o trabajadores solamente. Los padres son los responsables de generar gente visionaria o gente perdedora. Son los primeros responsables. ¿Sí? Y no solamente los padres, ¿qué tal también maestros? ¿Qué tal también pastores? Los pastores en las iglesias estamos, y una misión de parte de Dios es formar carácter. Así es que si somos a veces medios friaquedito, es porque Dios nos ha mandado a formar carácter. A lo mejor a veces tenemos que ser el cincel y el martillo, pero esa es la realidad. El apóstol Pablo decía, por eso me estreso, me esfuerzo y sufro hasta que Jesucristo sea formado en ustedes. Y los hijos tienen que ser formados en carácter. Y no solo hijos, sino trabajadores. ¿Cuántos le agradecen a Dios por algún jefe que tuvieron? Si no tienes testimonios de esos, necesitas arrepentirte. ¿Sí? Porque esa gente muchas veces nos forma carácter. Discípulos necesitan un maestro que les forme carácter. ¿Cuántos han visto familias donde a veces a las mujeres las ponen temprano a trabajar, a edades tempranas, y al quehacer de la casa, y a esto y al otro, y a los hombres allá que descansen viendo la televisión y jugando? ¿Cuántos conocieron familias así? ¿No? Ustedes no sé en qué planeta vive. Y al rato, ¿por qué maduran primero las mujeres? A ver si quieran las mujeres, digan amén, ¿verdad? Sí. A veces las mujeres maduran primero, porque hay gente que protegió a los hombres más que a las mujeres. Sí. Usted no está muy contento, pero es una verdad. El carácter. Ahora fíjate bien. Los puntos más. ¿Qué cosas nos producen carácter
Porque puede ser un carácter positivo o un carácter negativo. Puede ser un carácter débil o puede ser así como el de Acab, o puede ser un carácter fuerte. De los hombres de la Biblia, yo les puedo decir algunos ejemplos de gente fuerte de carácter. A ver, usted ayúdeme. Yo le voy a decir uno, Daniel. ¿Verdad que Daniel tenía los chones bien puestos? Se levantaba cada día a orar al salir el sol. Vivía en un pueblo esclavizado por su pecado. Él no era un pecador, era una persona muy santa y muy limpia, pero llevaba la carga del pueblo y se esforzaba con valentía a interceder por su pueblo. Era una persona muy fuerte de carácter. Sí. Jeremías era persona fuerte de carácter, aunque se le conoce como el profeta chillón. No era solamente un chillón, sino que era muy fuerte de carácter y confrontaba las circunstancias. ¿Sí? Los profetas de Dios eran fuertes de carácter. Ahora fíjate bien, ¿qué circunstancias producen el carácter? Pero no se puede ir tanto a lo positivo como a lo negativo. Las pérdidas y consecuencias. ¿Cuántos han tenido pérdidas? Han perdido negocios, han perdido un familiar, han tenido una etapas, un procesos, ¿verdad? Voy a decir cómo afectan esos procesos al desarrollo de nuestro carácter. Las pérdidas muchas veces pueden producir en nosotros resultados positivos o resultados negativos. En Daniel produjo un resultado positivo, porque él fue fuerte de carácter aun cuando estaba esclavo, era eunuco, situación tremenda, pero él fue muy fuerte de carácter. Y un resultado negativo puede ser el de Mefiboset. ¿Cuántos conocen a Mefiboset? Ahí levanta su mano. Yo no he tenido el gusto, pero la Biblia habla de él. Vamos a ver rápidamente. Segunda Samuel 9, versículo 8. Este fue un hombre, segunda Samuel 9, 8, que estaba padeciendo las consecuencias del pecado de otros, de su familia. ¿A cuánto les gustaron las circunstancias en que nacieron? A ver, levante su mano. ¿A cuánto les gustó el lugar donde nacieron? Y todas las situaciones buenas que sus padres... ¿O cuántos les hubiera gustado nacer en Los Pinos? Y nacieron en Los Nopales. ¿Cuántos saben? Mira, realmente yo te voy a decir algo. Casi nadie podemos decir que nacimos en situaciones perfectas. Tuvimos a los padres perfectos. Nos criaron de la mejor manera. Nos mandaron a las mejores escuelas y todo fue un cuento de hadas. No. Pero eso en ti puede producir algo positivo o algo negativo. Mefiboset nació justamente en un reinado. Tuvo vida de rey, pero solamente por algunos pocos meses de su vida o años quizá. Porque nació en un reinado en decadencia. Haz de cuenta que de esas cosas que tú dices, ay, mi abuelo, ¿por qué vendió las tierras? Desdichado y me las hubiera dado y yo hubiera tenido dinero. Pues Mefiboset nació así, en un reino de Saúl que estaba en decadencia. Y por esa desgracia sale una sierva corriendo, huyendo de una guerra, ¿verdad? Y sale cargó a este pequeñito de niños, lo carga de los brazos y en eso la muy taruga se cae. Bueno, se cayó y aventó el chamaco por allá y entonces le quedaron lisiados los pies.
¿Ya? Entonces este hombre crece sin piernas, sin reino, sin nada. Y le produce un resultado negativo a su vida. El día que David le llama al su palacio y le dice, oye, David tenía un corazón de restitución, ¿verdad? Y dijo, quiero restituir a mi amigo que ha fallecido. Pero me acuerdo que hicimos un pacto, una promesa, y yo quiero restituir a uno de su familia, o a los que sean de su familia. ¿Cómo se llama el amigo de David? Jonatán. Muy bien. Y alguien le dijo, ¿qué crees? Todavía hay un pariente por ahí, hijo de Jonatán, y se llama Mefiboset y está lisiado de sus piernas. Y entonces le dice, pues háblale, porque yo quiero que sea parte de mi familia, porque yo le prometí eso a mi amigo Jonatán. ¿Cuántos saben que los verdaderos hombres cumplen su palabra? Las mujeres también. Sí. Pero ¿qué dice este chavo? ¿Ya? Llega ante David y le dice, todo amargado, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Sus circunstancias, su padecimiento, él no fue culpable, claro, en un sentido, pues lo dejaron caer, bueno, lo dejó caer, ¿verdad? Entonces, él no fue el culpable, pero le acarreó amargura a su corazón. Entonces, las pérdidas, las consecuencias del pecado de nuestras generaciones pueden producir dos resultados: o nos producen un carácter fuerte o nos producen un carácter débil y de derrota. Tú eliges cuál camino tomar. Tú eliges. Otro hermoso proceso, que es más o menos lo mismo, pues es el quebrantamiento que viene de parte de Dios. Sí, primera vamos a ver este versículo. Pero Isaías 53:3 dice que aún el Hijo de Dios tuvo que padecer quebrantamiento. Dice que fue un hombre experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Entonces, te tengo una noticia difícil. Tú y yo no somos nadie para decir yo no quiero ningún sufrimiento en la vida. No he sido hecho para sufrir y no merezco sufrir. Porque dice la Escritura que el Hijo perfecto, perfecto en obediencia, perfecto en amor, perfecto en carácter, perfecto en todo, recibió y tuvo que ser quebrantado. Y el siguiente proceso que produce carácter, este es el que más me gusta. Este es el que más me gusta. Es el del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esta historia? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Cuántos hijos pródigos vinieron hoy? Voy a hacer lo que se me pegue en mi gana, ¿verdad? Papá, ya me enfadaste. Mamá, ya me tienes hasta el gorro de que me manden. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron? Ahora todos son inocentes, no creo. Fíjate bien. Yo pensaba o a veces hemos pensado, que el papel de padres termina a cierta edad. ¿Tú qué piensas? ¿A qué edad terminará el papel tuyo como papá? ¿Cuál papel? ¿Será la misma circunstancia? ¿Está bien que todavía tú tengas que mantener a tu hijo o a tu hija cuando ya es casado, casada y con hijos? Hay casos, ¿verdad? Pero bueno. Pero es diferente.
En la Biblia yo puedo observar que el papel de padre no terminaba. Cambia. Pero no terminaba. Yo puedo ver, ¿verdad?, a un Isaac repartiendo bendiciones en el hecho de su muerte a cada uno de sus hijos. ¿Ah? Puedo ver ahí que está repartiendo bendiciones. Y está en ese reparto, está corrigiendo y está llamando atención y está haciendo ahí cosas, labor de padre, diferente. Pero no termina nunca. Cambia. Las circunstancias cambian. ¿Ok? Entonces, el hijo pródigo un día le dijo a su padre, dice la Biblia, que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, el más malcriado, el más consentido. A ver, levantan la mano los consentidos, los más chiquitos de la familia. Los consentidos. ¿Cuántos están de acuerdo que a veces los más consentidos no tienen mucho carácter? ¿Sí vive usted en México o no? Sí, los consentidos a veces no tienen mucho carácter. Entonces, le dijo a su padre, padre, échame mi herencia, dame lo que me toca, porque yo voy a hacer lo que se me pegue en mi gana. Sí. Pero, dice la Escritura, ¿verdad?, que después fue y lo malgastó todo, se fue a divertir con parrandas diario, mujeres, vino, alcohol y mariachi. Versículo 14. ¿Verdad? Eso está en Lucas 15, ¿verdad? Y luego dice que después los amigos a los cuales se invitaba a la borrachera, lo dejaron solo y pues el cuate tuvo que trabajar, versículo 16, y pues como no sabía hacer nada, ¿cuántos fueron unos hijos buenos para nada? Espero que no nos convirtamos en uno de esos. Pues que va y busca trabajo y se la dieron de alimentarle y limpiar los cerdos. Y entonces, pero un día se arrepintió, ¿sabes? Un día se arrepintió porque vio que a veces tenía tanta hambre que sencillamente anhelaba comer lo que comían los puercos. ¿Cuántos saben que comen los puercos? Lo que sea. Desperdicio. Entonces un día se le antojó, bueno, se le antojó, tenía tanta hambre que pues tuvo que echarle, ¿verdad? A lo que comían los cerdos, ni modo. Y entonces se acordó y dijo, ¿cuántos siervos? Versículo 17. Este es el ejemplo más hermoso de arrepentimiento que yo he encontrado en la Biblia, y dice que un día recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muerto de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Papá, he pecado contra Dios, he violado las leyes divinas y he pecado y te he deshonrado a ti. Sí, aquí hay varias características del arrepentimiento, pero este proceso del arrepentimiento es quizá el proceso que produce un carácter tan excepcional en los cristianos. Un verdadero cristiano arrepentido da unos giros de 180 grados en su vida y vemos cómo Dios les sonríe con una gracia por tener un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Y entonces decide ir con su padre y dijo, tengo que volver a mi padre. Estaba hablando consigo mismo y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado que se me llame como a tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Sabes? A mí me encanta esto porque el verdadero arrepentido no se pone exigente. El verdadero arrepentido tiene un
carácter de dependencia de Dios y le dices, Señor, he pecado contra ti. No merezco nada, merezco un bajo nivel. Y sabes, cuando tú en tu corazón, cuando yo me pongo en esa circunstancia ante Dios y le digo, Señor, dependo absolutamente de ti, entonces viene la gracia de Dios. Pero si no hay verdadero arrepentimiento, entonces nos la vamos a pasar dando golpes de ciego y quejándonos y murmurándonos y estar reclamando nuestros derechos y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Nuestros hijos también, cuando ellos no se han arrepentido de su pecado, de una travesura, de una desobediencia, ¿qué crees? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque están reclamando derechos. Arrepentimiento no reclama derechos. Y para terminar, este es uno de los primeros resultados de un carácter maduro. ¿Qué resultados, qué cosas denotan que hay un carácter maduro en un cristiano? La primera, número uno, es que ese cristiano vive siempre con un carácter de arrepentimiento. Y un carácter de arrepentimiento de un cristiano es vivir en continuo gozo con Dios y en continua gratitud a Dios, sabiendo que yo no me le puedo poner un sindicato a Dios, que yo no me voy a emberrinchar porque Dios no me contesta, que yo no me voy a poner difícil y que no lo voy a condicionar y ahora no voy a la iglesia, ¿verdad? No, porque mira, me pasó esto en la semana y estoy triste y estoy amargado como Mefiboset porque no tengo patas y hoy no voy a la iglesia. Ah, no, se me descompuso mi coche, yo creo que Dios está contra mí, yo creo que no voy a ir con Dios, ¿verdad? Un carácter. ¿Cómo vemos un carácter maduro? Punto uno, vemos que esa persona tiene una actitud. Dijo Juan el Bautista, Mateo 3:8, dijo, dad frutos dignos de arrepentimiento. Un hijo de Dios, un cristiano, toda la vida tiene que estar dando frutos dignos de arrepentimiento, sabiendo de dónde lo sacó el Señor, sabiendo la mugre en donde estaba, sabiendo que no merece nada, sabiendo que no puede ponerse exigente, sabiendo que no puede enojarse con Dios porque, ay, no me trae mi marido, ay, es que quién sabe qué, es que no se convierte, quién sabe qué, pues primero conviértete tú. Primero transforma esa actitud de reclamo contra Dios, de enojo contra Dios. Carácter. Vive en una actitud de arrepentimiento. El hijo pródigo fue con verdadero valor, dispuestísimo. Le dijo, no he venido por un lugar de hijo, he venido por un lugar de jornalero. He venido a implorar tu gracia, no mis derechos. Mis derechos ya los perdí. ¿Qué otro resultado? Faltan dos. Terminamos. Segundo resultado de un carácter maduro, tiene aceptación de las circunstancias. Aceptación y adaptabilidad de las nuevas circunstancias. Sabes, estaba peor allá queriendo tragar. Estaba peor allá con los puercos. Estaba peor allá en la cantina, embregándome.
allá como lo hacen los demás. Estaba peor allá ensuciándome de la mugre, de la perversión sexual. Estaba peor. Señor, dame un lugar. Dame un lugar que baja de tu gracia, de tu reino. Tiene aceptación. Y por último, otro resultado de un carácter maduro. Nos hace fuertes. Nos hace fuertes para resistir toda tentación, toda prueba, todo cambio, toda pérdida. Nos hace inmunes al resentimiento, a la amargura. Hay mucha gente que se siente por todo. Y a veces tienes que andar con cuidado para que aquella persona no se vaya a sentir porque no lo invitaste, no lo involucraste, no dijiste. Hay mucha gente resentida, ¿verdad? Pero un carácter maduro nos hace fuertes y podemos soportar y aceptar lo que venga de Dios. Quizás hay cosas que a ti hoy no te gustan. Pero sabes, créeme que a Jesús tampoco le gustó ir a esa cruz. Jesús le dijo a su Padre: Padre, si puedes, quítame o evítame pasar por este proceso. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, más bien, sino la tuya. Yo no sé qué cosa tú estés pasando en este tiempo o cuál sea tu necesidad, pero yo te invito a que tengas un corazón dispuesto a ser formado por Dios, con el carácter de Jesús, y que le digas: Padre, esta circunstancia me lastima, me duele, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora que he estado yendo a orar por mi madre, de veras, yo le decía a Dios: Señor, tú eres poderoso y sé que puedes levantar a mi madre a través de un milagro de sanidad y que se levante de su hospital. Y yo iba el viernes por la mañana, el jueves, convencido de eso. Yo dije: mi madre se va a levantar. Pero luego Dios, hablando con él en la mañana, me dijo: ¿sabes qué? Me dijo: si quieres eso, yo lo puedo hacer. Pero en mi perfecta voluntad, para con tu mamá está un quebrantamiento que le lleve a un verdadero conocimiento de ella hacia mí. Entonces yo ya no fui a pedir conforme sentía mi alma, sino fui a pedir y a orar y a hablar con ella conforme a la voluntad de Dios. Yo te voy a invitar a que mantengamos siempre una actitud de arrepentimiento, de aceptación a la voluntad de Dios. Te voy a invitar a que medites un momento. Cierra tus ojos, por favor.